Bueno, 17:36, nos vamos a ir hacia la provincia de Buenos Aires. Está en línea el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak. ¿Cómo le va, ministro? Jorge Alperín, Luisa Balmaya y todo el equipo le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, decíamos, por lo pronto muchos y muchas hemos vuelto a ponernos barbijo en esta época, sobre todo porque hay mucha gente circulando con las vacaciones de invierno, más que lo habitual, me parece, como una medida de prevención, porque hay gripe más allá de la vacunación, hay, enfermedades típicas de esta época, ¿no? Sí, este fue un año bastante, bueno, todavía la salida de la pandemia nos tiene en una situación epidemiológica un poco rara, porque en verdad el pico de enfermedades respiratorias se vivió en mayo. ¿Se acuerdan que hablamos bastante Sí. en ese momento de que sobre todo había mucha presión en los chicos, se había aumentado mucho el pico de bronquiolitis? Y también tuvimos un aumento de internaciones en general, sobre todo a expensas de las niñas, pero hubo también aumento precoz de la circulación de virus de la gripe, de influenza y de otros tipos virales. Ahora estamos bastante bien, de hecho hace 8 semanas que viene bajando de sincicial respiratoria, de cerca de bronquiolitis, y hace 4 que baja también de la gripe, la cantidad de casos, la internación también. Lo que hay un poquito más es el COVID, pero sin un aumento significativo que preocupe demasiado, y un poquito de circulación de COVID en este momento. Pero la verdad que bueno, tuvimos un momento muy tenso todo junto, un poquito antes de que llegue el frío. Ahora tenemos cuadros, digamos, de contagio, y lo bueno es que cuando nos agarró el frío hay menos circulación viral, que simplemente todas las ventanas están cerradas, y hay más contagio. Por suerte hay un poquito menos de circulación viral, así que estamos bastante bien. Lo malo de todo esto es que tuvimos una muy baja tasa de cobertura de vacunación. ¿Por qué, ministro? ¿La gente no concurre a vacunarse? No, y la verdad que hemos hecho todo tipo de campañas territoriales, acercándonos a todos lados, desde instituciones, lugares de trabajo, en la vía pública, por la tarde. La verdad que se ha hecho mucha presencia, pero hay baja tasa de vacunación, tanto, bueno, sobre todo para la gripe en este momento. Kreplak, le doy un ejemplo, digamos, consultando incluso médicos acerca de vacunarse, por ejemplo, contra el COVID. Algunos lo desaconsejan si uno tiene varias dosis, porque dicen, bueno, está más o menos protegido, en el fondo las vacunas no sabemos qué efectos secundarios podrían tener en el tiempo, y además tal vez sean vacunas compradas hace tiempo ya. Ese tipo de cosas se escuchan, lo escuché yo mismo, de parte de médicos. ¿Está bien ese consejo? No, la verdad que quizás son los efectos secundarios de toda esa infodemia y tanta opinión de gente que se ponía a hablar en los medios de comunicación sin saber nada, ¿no? Pero bueno, los colegas no tienen que, digamos, es como si uno le preguntara a un maestro que piensa de las matemáticas y se ponga a opinar si les parece que hay que enseñar o no enseñar. Acá hay autoridades sanitarias, regulatorias, que emiten directrices, y la vacunación es obligatoria en nuestro país. Entonces, los colegas tienen que acatar las indicaciones del Ministerio de Salud, que no es antojadiza, que tiene un comité de vacunas, una Comisión Nacional de Inmunizaciones, donde están todos los expertos de todos los sectores que hacen las recomendaciones. Después discutimos en el COFESA entre todos los ministros de todas las provincias y acatamos las indicaciones entre todos. Así que la verdad que se lee, es muy fácil, se buscan las páginas web, está en todos lados la información, y esa es la información que deben indicar los colegas a sus pacientes. Porque después el paciente, cuando no sabe si creerle a una indicación del ministerio o a su profesional, probablemente le crea su profesional, porque si no tiene que dejar de ir al médico. Claro. Pero la verdad que no, hay que vacunarse para el COVID. Cuando pasaron más de 6 meses de la última dosis, esto tiene especial importancia en las personas mayores, porque está indicado para todos los mayores de 18 años en nuestro país, y para la vacuna de la gripe es muy importante. De hecho, hemos tenido bastante internación este invierno, a pesar de que hemos tenido menos circulación de virus de influenza, porque tuvimos una tasa de cobertura de vacunación muy baja. En grandes centros urbanos hemos estado vacunando más del 80% de las personas que tienen más de 65 años, y vacunamos cerca del 40%, estamos por la mitad de la población. Así que es preocupante. Todavía sigue habiendo vacunas, hay que vacunarse. Si bien uno siempre se vacuna para gripe más o menos en abril, no tan tarde en el año, sigue circulando el virus, así que todavía es tiempo de vacunarse, sirve la vacuna.
todas las vacunas que están disponibles son vacunas que son útiles, no nos indican eso de que pasó mucho tiempo, por supuesto que está descartado, pero además esto que yo decía de la baja tasa de cobertura de vacunación incluye a vacunas del calendario de vacunación. Claro, iba a decir, perdón, Nicolás, porque, digamos, la del COVID no es obligatoria, pero sí otras vacunas, digo, y en general hay baja vacunación en otras vacunas que sí son obligatorias dentro del calendario. Totalmente, está pasando con vacunas de enfermedades virales respiratorias como el sarampión, rubiola o parotitis, la papera, que son vacunas que logran evitar la circulación de una enfermedad que podríamos erradicarla. Y tenemos tasas de vacunación muy bajas porque esto es mundial, no es Argentina. Después de lo que pasó con el COVID, ha quedado muy resentida la relación con las vacunas, con el sistema de salud, en la población. Es materia seguramente para trabajo entre todos y todas, pero bueno, también yo les agradezco este espacio porque es muy importante comunicar con claridad estas cosas. Hay que vacunarse, el calendario de vacunación es obligatorio, es cierto, vacunas de COVID no, pero las recomendaciones son objetivas y son también obligatorias. Quiero decir con esto que los profesionales tienen que acatar las indicaciones que emite la Autoridad Nacional completamente. Lo escuchaba y pensaba que, de nuevo, la vacuna del COVID en su momento sufrió una descalificación terrible de algunos sectores, que ya conocemos toda la operación que se hizo para desacreditar la vacunación y el esfuerzo del gobierno nacional y lo provincial, y el plan Cunita también sufrió algo comparable, ¿no? Como ciertas prioridades sanitarias reciben un ataque, pero con todo, digamos, ¿no? De algunos sectores nada más, ¿no? Sí, el plan Cunita, el programa Cunita tuvo un ataque durante el final del gobierno de Cristina donde estaba todo muy beligerante, había realmente sobre cada cosa que se dijera una judicialización, cientos de causas que se dan a Cristina. Bueno, a mí me tocó caer en la volteada de una causa inventada por ese programa, que el único objetivo que tuvieron fue que cuando asumió el gobierno siguiente lo sacaron, dejó de empezar a entregarle a las personas este kit. O sea, nosotros lo pudimos reponer hace poco en la provincia de Buenos Aires, después de muchísimo trabajo. Es una versión muy linda porque logramos además fabricarlo en su mayoría de los elementos que se fabrican en verdaderas industrias que montamos en las cárceles con personas privadas de la libertad, que hacen una capacitación laboral muy importante en textil y en maderera. Y este programa está vigente en la provincia de Buenos Aires, por suerte, se llama Cunita Bonaerense, y nos ayuda, entre otras cosas, para que el 97% de las personas que pasaron por este programa, que es decir, que nacieron y se fueron con el kit, tuvieron todos los controles adecuados del niño, por ejemplo, de las emisiones acústicas para ver sordera congénita, que se fueron con el 95% con anticonceptivo post nacimiento para poder planificar si quieren quedar embarazadas de vuelta, cuándo y cómo. Se fueron el 100% con consultas corporales, que es una consulta muy importante para, por ejemplo, hablar de la lactancia materna, explicar cómo ayudar para que se garantice la lactancia materna. Es un programa que no solamente es el kit, sino que garantiza que haya ciertas tácticas asistenciales que mejoran la sobrevida de los niños y de las mujeres, pero también la calidad de vida de todos. Nicolás, quería también correrte un poco de lo sanitario. Obviamente lo sanitario es importante, están en plena gestión y también los votos se consiguen por gestión y trabajaron, y siguen trabajando mucho en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando ven las propuestas de los candidatos de la oposición, en todo caso, el gobernador que ha militado, se dice, salgan a caminar la calle, salgan a militar, lo están haciendo. ¿Qué es lo que recogen y en todo caso, cuáles son las herramientas que están usando para hablar con los ciudadanos y ciudadanas en la provincia? A mí la sensación que me da, primero, es que un discurso muy violento que uno puede escuchar en los medios de comunicación y en las redes sociales de toda la oposición política no está en las calles. La gente no está, al menos nosotros, yo que realmente hablo mucho con la gente, todos somos lo mismo, y a mí particularmente recorro muchos centros de salud, hablo con pacientes, con profesionales. La gente no tiene ese nivel de violencia, no maneja ese nivel de egoísmo, de yo me quiero salvar y que el resto se hunda. Hay mucha solidaridad, hay compromiso, hay empatía.
Eso es la primera cosa. Me parece una disociación muy grande entre el discurso mediático de la oposición y el pueblo, que quiere salir adelante, que quiere seguir laburando, que quiere levantarse al día siguiente, quiere que los pibes estén bien, quiere que los viejos estén bien, que tener un buen sistema de salud. Esa es la primera cosa. Nos agradecen por la gestión, nos piden las cosas que faltan, nos plantean cómo garantizar más derechos, nos dicen que está faltando una cosa y otra, y sabemos que para eso el único camino posible es que haya más derechos, ¿no? Y la oposición viene discutiendo lo contrario, lo que hay que hacer es ajustar, achicar el Estado, garantizar que los empresarios tengan más rentabilidad, que puedan venir empresarios de afuera y endeudarse más. Y la verdad que eso está tan lejos de lo que el día a día le pasa a la población, que a mí me parece que también hay algo lindo en esta campaña. Es lindo, lo digo también de una manera como simplificando una discusión muy compleja, pero me parece que es interesante que estemos discutiendo tan fuertemente proyectos del país, porque a diferencia de otra época donde en el 2015 decían vamos a dejar los mismos derechos que tienen, pero vamos a mejorar, porque van a venir con alegría, ni con globos. Ahora no hay eso. Ahora lo que están diciendo es que lo que hay que hacer es garantizar que pueda haber despidos, poner a la policía en la calle para que no puedan manifestar, ajustar el Estado, despedir trabajadores, que no va a haber medicamentos en el PAMI, que el idioma lo vamos a cerrar, y bueno, todas esas cosas están planteando directamente, dice llanamente. Entonces me parece que, entonces me parece a mí que como proyecto que también la discusión con la gente no puede decir, bueno, más derechos es lo que ponemos nosotros, o ellos plantean esto, si a ustedes les gusta este sistema, con menos derechos, bueno, votenos a ellos, pero si quieren que haya más derecho a la salud o a la educación, para eso estamos nosotros. En la campaña es un clásico que la derecha ataque al peronismo por el lado de la seguridad, ¿no? Siempre asociándolo a supuestos permisos para los delincuentes, como se dijo en plena cuarentena cuando decían que había la orden de liberar cantidades de presos y demás. Digo, ¿cómo están manejando el debate público sobre el tema seguridad en la provincia? Bueno, ahí hay muchas cosas que yo creo que ya están pasadas de moda, que son las fake news, ¿no? Eso ya parece que ya ha quedado en otra época, porque salir a decir que el Ejecutivo puede soltar presos es una fake news de concepción. El Ejecutivo no puede ni poner ni sacar presos. Eso lo hace siempre el Poder Judicial. Está bastante claro que no lo maneja el Ejecutivo nuestro en Argentina, porque hay una disputa muy grande entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Así que eso ya es de entrada una mentira. Pero sobre la discusión de la seguridad también es muy parecida a la gestión en salud. Lo que hay que hacer es invertir. Y lo que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue invertir primero mucho, transformar muchos policías nuevos, se incorporaron policías en las zonas rurales, se aumentaron muchísimas policías en el conurbano, se compró mucho equipamiento. Teníamos casi todo el parque automotor de la policía de la provincia de Buenos Aires, estaba en muy malas condiciones. El salario de la policía bonaerense era muy bajo, se mejoró muchísimo el salario, se incorporó trabajadores, se compraron miles de nuevos patrulleros. Cuando asumimos tenían los chalecos antibalas vencidos. Hacía años que no hacían capacitaciones en el uso de las armas, ni tácticas, se dieron todas las capacitaciones. La verdad que es un tema de... La parte de la seguridad, de la policía es mucha gestión, y la otra parte de la seguridad tiene que ver con inclusión social, con reducir las desigualdades. Son los dos abordajes en simultáneo. Mentira cuando dicen que es uno u otro. Por supuesto que si uno genera desigualdad, se generan sociedades vigentes. Y las sociedades más seguras del mundo son sociedades con menos desigualdad, y eso se ve en Europa, con lugares donde hay un estado de bienestar muy grande. Así que también hay que ingresar con más educación, más trabajo, más salud, más oportunidades laborales, y también, por supuesto, policía más capacitada, más presente, con más tecnología, para poder impedir el delito profesional, los criminales. Nicolás, una última pregunta. En algunos distritos va a haber interna disputando intendencias. ¿Preocupa eso? ¿Hubiesen preferido candidatos únicos o entienden que es el momento de hacer algún tipo de renovación? Bueno, la renovación siempre es importante cuando hay cuando no todo el arco político se siente contenido en una propuesta. Entonces eso es importante que suceda, pero no hay que forzarlo. Entonces mayormente se logró una unidad, es una fortaleza muy grande. La unidad no era algo que planteaba solamente uno o dos dirigentes, uno o dos candidatos, es un planteo que al menos en nuestra fuerza política se veía en todos los territorios. Y dicho, insisto que nosotros caminamos mucho en la provincia, hablamos con todos los distritos chiquitos, pequeños, medianos y grandes, y casi todos planteaban la necesidad de unidad, se consiguió en casi todos lados,
En donde no se pudo conseguir unidad, se permitió que hubiera algunas alternativas, y eso en general es positivo porque, bueno, se entienden todos contenidos, pero mayoritariamente se logró un proceso de unidad en los cuales, por supuesto, como siempre, todos los sectores ceden un poco para poder garantizar la unidad, y eso el ejemplo máximo es la candidatura de Massa, ¿no? Me parece que eso es, bueno, en la provincia, particularmente con la candidatura a gobernador, creo yo que había unanimidad, ¿no? Todo el mundo pensaba, todos los intendentes, las fuerzas políticas, los sindicatos, toda la militancia, pensábamos que Axel tiene que tener una segunda oportunidad, y entonces no hay una interna porque hay unanimidad de opiniones. Creo yo que el cierre, a pesar de que se dilató mucho, logró conseguir esa unidad que se estaba buscando, y que todos los sectores y en la mayor parte de los municipios donde hay unidad, además es una fortaleza que tenemos contra una oposición que creo que todavía están discutiendo entre ellos y no están hablando en la sociedad, están hablando por una disputa de espacio de poder interno, y me parece que están muy lejos del pueblo. Bueno, ministro, muchísimas gracias, mandamos un abrazo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.